Bien, hermanos, vamos a iniciar este discipulado. Hoy es martes 27 de enero, ya último martes del mes de enero, el discipulado de Efesios 4:23. Y bueno, estamos ya listos, preparados para aprovechar este tiempo y que cada uno, pues, todos juntos podamos ser instruidos y vamos a aprender, podamos crecer, podamos fortalecer algunos conceptos. Y bueno, ahí estamos como un grupo de amigos, de hermanos, de personas que estamos interesadas en ir creciendo, ¿no? Entonces, esa es la idea. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Voy a pedirle, regálalo, chirle y una oración ahí para arrancar, ¿vale? Buenas noches a todos. Gracias, Señor, por esta linda noche que nos das. Gracias por la oportunidad que tenemos de estar reunidos en torno a tu palabra cada martes, por la enseñanza que trae el pastor para nosotros. Ilumínanos, ayúdanos, danos discernimiento para poder pesarnos, para poder hacerlo parte de nuestra vida, la enseñanza que trae usted para nosotros. Gracias, Señor, por nuestra familia, por la salud, por el alimento, por todo lo que nos das, por cada una de las bendiciones, Señor. Te ponemos en tus manos nuestra vida y todo lo que hacemos cada día, y especialmente esta noche, Señor. Gracias. Amén. Amén, amén. 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 Buenas Amén. noches. Muchas gracias, Shirley. Amén. Voy a compartirle la pantalla. Ya me avisan si la ven, ¿no? Sí, pastor. Ok, Sí. vamos a seguir hoy, a terminar lo que empezamos hace 8 días. Estuvimos hablando, bueno, para las personas que no estuvieron hace 8 días, estuvimos hablando de la apologética cristiana, ¿no? Algunos sabían que era apologética, otros no, pero yo creo que ya los que vimos, y bueno, el domingo también les dije de qué se trataba la apologética, ¿no? Que es digamos, toda esa, lo que se encarga de hacer defensa, ¿no? La apologética tiene que ver con eso, o la apología es un discurso para defender algo, una causa o algo, ¿no? Entonces, generalmente de eso es que se encarga la apologética. Entonces, estuvimos viendo la importancia que tiene, obviamente. En un sistema en el cual las cosas de Dios cada vez son más perseguidas, más ridiculizadas, pues se hace necesario que nosotros plantemos bandera, como ese, eso de plantar bandera es un dicho, no sé si usted lo conocían, pues como poner un precedente, ¿no? Como decir, aquí estoy yo, básicamente, ¿no? Hacer contención y todo ese asunto, es que es una de las labores de la iglesia, ¿no? Por eso es que precisamente existen los discipulados, existen los estudios bíblicos y todo eso para que uno pueda hacer buen uso de la apologética como tal, ¿no? Y básicamente, ¿por qué es importante? Porque por medio de la apologética, o sea, de que nosotros nos preparemos y nos instruyamos, no solamente podemos hacer volver a alguien que se haya extraviado de la palabra o que no le haya entregado su vida al Señor, convencer a los que dudan, defender la palabra, aunque cualquiera podría decir que la palabra se defiende sola, y es cierto, pero Dios siempre, acuérdense lo que Dios le decía a Jeremías, ¿no? Si él se ponía en las manos de él podría ser su boca. Entonces Dios necesita bocas que hablen, necesita manos que abracen, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la idea y sobre todo ahorita que estamos inundados de falsas doctrinas, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para eso? Pues obviamente necesitamos, primero, no amedrentarnos, acuerda de lo que hablamos la vez pasada, amedrentarse, no acobardarse, no sentir temor, precisamente porque una de las cosas que le hace a uno sentir temor para defender algo es cuando uno no conoce lo que está defendiendo, ¿no? Pero cuando usted conoce a lo que está defendiendo, ya sea una idea o una persona, pues usted lo hace con seguridad, ¿no? Eso es como cuando digamos que alguien venga a hablar mal de una persona muy querida para uno, la esposa, de los hijos, inmediatamente uno, digamos que, como decía Pablo, cuando él llegó allá a Atenas, ¿se acuerda? Se enardeció, o sea, como que se aira uno, se levanta y dice, bueno, pero ¿cómo van a decir eso si yo conozco a mi familia y sé que eso no es cierto, ¿no? Entonces, así debería de pasar con la palabra y todo lo que tiene que ver con eso. Entonces, el antídoto para eso, pues definitivamente es que nosotros conozcamos, porque uno no puede defender lo que no conoce, ¿no? Y poníamos el ejemplo del abogado y con su caso y todo eso, ¿no? ¿Qué necesitamos nosotros para aprender? Simplemente estar dispuestos a aprender
Aquí no se trata de quién es más instruido que el otro, sino en la medida en que uno tenga un corazón dispuesto para aprender, dice la palabra que al más simple lo hace sabio, como lo digo, y mucho lo hemos podido comprobar, ¿no? O sea, aquí no se trata de si uno tiene una maestría, si uno tiene un doctorado, nada, o si uno tiene simplemente la primaria, la secundaria, no, no, aquí se trata de que la palabra está al alcance de todos y todos podemos ser igualmente instruidos, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos nosotros hacer defensa de la palabra, como lo decía Pedro, con mansedumbre, con respeto, es decir, ecuánime, sin pelear, sin dejarnos sacar de casillas, sin ser soberbios en la medida en creer que somos más que los demás y que sabemos más que los demás, o sea, nada de eso, ¿no? Entonces, por eso Pablo siempre recomendaba, no entren en contiendas de opiniones, no entren en vanas discusiones, que no vale la pena, ¿no? Y entonces empezamos a ver cuál es, Pastor, antes sí, de señora. que, o sea, cuando dices todas esas características y todo eso es el antídoto, cuando entramos a defender, a veces no rayamos a veces en lo radical o en el legalismo. Sabemos que existe, pero creyendo uno que está bien, que está defendiendo lo conocido, a veces Bueno, entramos en ahí legalismo. tendría que Ujú, partir uno de lo que es el legalismo, ¿no? O sea, ujú. ¿alguien sabe qué es el legalismo? ¿O cuándo uno entra en legalismo? Cuando legisla donde Dios no legisla. Exacto, entonces cuando uno legisla donde Dios no legisla, entonces precisamente por eso es que es importante conocer la palabra para saber qué es lo que Dios legisla. Entonces uno no va a ir a defender algo que uno sabe que Dios no legisla. Por ejemplo, que me pusiera yo a estar entrando en una discusión en todo eso de, pero es que la mujer no puede usar pantalones y me meta yo en eso y cerrado, como hay gente cerrada en esas cosas. Pero realmente eso no lo dice la Biblia, ¿no? Entonces, ¿para qué me voy a poner yo a defender algo que yo sé que la Biblia no lo dice? Ahora, la gente que defiende eso, ¿sabrán que la Biblia no lo dice? Pues saben que hay un versículo que habla de que las mujeres deben de vestir, digamos, no deben de vestir como hombres y todo ese asunto, Decorosamente. decorosamente, y que los hombres, ni los hombres deben de vestir como mujeres y todo eso. Entonces ahí sacan eso de que ni los hombres faldan ni las mujeres pantalones, pero son interpretaciones personales, ¿no? Entonces, pero caería uno en eso, Mile, del fanatismo y del legalismo en la medida en que uno desconozca, ¿no? Y entonces más bien uno entre a imponer costumbres humanas y no lo que Dios está legislando por medio de la palabra, ¿no? Por eso es que es bien importante, por eso el antídoto principal es el conocimiento, ¿no? Que uno domine. Por eso Pablo le decía a Timoteo, para que ustedes... Recuerden que yo repito muchas cosas que a fuerza se quedan, ¿no? Pablo le decía a Timoteo, procura presentarte como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, ¿no? Y entonces, ¿qué era lo que garantizaba que Timoteo se presentara como un obrero que no tenía nada de qué avergonzarse? ¿Qué era? La integridad. El Pero, testimonio. pero completa el Usar bien la versículo. palabra. El que usara bien la palabra de verdad, ¿no? Él decía a él, Timoteo, usa bien la palabra de verdad, ¿para qué? Para que te presentes como un obrero que no tenga nada. Entonces, ¿qué es lo que le garantiza a uno caminar bien y hacer la voluntad de Dios? Pues manejar bien la palabra, ¿no? Y para manejar bien la palabra, pues hay que conocerla, que es lo que estamos hablando. Entonces, estábamos repasando, ¿no? Estamos repasando, todo esto lo vimos hace 8 días, que de las cosas que más hay que hacer defensa o que más cuestiona la gente, son cuatro temas. Pues son muchos, ¿no? Son todos, porque si usted habla de la salvación, pues habrá que defenderla, porque Hebreo nos dice que pierde, que no se pierde. Si usted se mete por el lado de la fe, hay que defenderla, porque hay gente que sí, que hay que hacer obras para tener fe, otro que dice que no, yo tengo fe y hago obra, bueno, de todo, ¿no? Entonces, acuerde que siempre salen los dos bandos, ¿no? Pero digamos que los cuatro pilares principales, digámoslo, en los cuales uno tiene que centrar su defensa, son los que vamos a ver ahorita. El primero de ellos es, por ejemplo, la existencia de Dios como tal, que es lo primero que la gente cuestiona, ¿no? Es que de verdad existe o no existe Dios, y entonces la misma Biblia dice que hay que ser muy necio, digámoslo, para creer que no hay un Dios con todo lo que nos rodea, ¿no? Entonces, precisamente es uno de los principales puntos que hay que defender, ¿no? De ahí arranca todo, ¿no? Y vimos que hay dos grupos que son el ateísmo y el agnosticismo. Los ateos básicamente son los que niegan completamente la existencia de Dios,
mientras que un agnóstico ni siquiera, no la niega, pero tampoco la acepta, porque dice que es que no hay evidencia, entonces hay muchas dudas, y entonces aquí y allá, entonces, entre uno y el otro, pues los dos van a tener el mismo final, porque a la larga ninguno de los dos acepta, acepta a Dios como tal. Pero uno diría, por lo menos si ustedes me preguntan a mí, yo digo, no, es peor un agnóstico. O sea, pues el ateo por lo menos sabe que no cree y él defiende que no cree, pero el otro es pero sí, pero no, es que sí, pero ¿me entiendes? Entonces eso es como los tibios que habla el Señor, ¿no? Como tal. Entonces nosotros vamos a encontrar mucha gente de los dos lados, ¿no? Posiblemente más agnósticos que ateos, porque la gente a veces le conviene creer en algunos momentos en Dios y en otros momentos le conviene más bien negarlo. Entonces, probablemente encontremos más agnósticos que ateos como tal, ¿no? Entonces, pero siempre tenemos, para cualquiera de los dos grupos hay que estar preparados, ¿no? ¿Y cuáles son los argumentos que sacan? Pues los mismos de siempre, ¿no? Es que, ¿cómo creer en un Dios que nadie ha visto? Bueno, obviamente vimos que la Biblia lo dice, efectivamente, sí, como que la Biblia dijera en 1 de Juan 4:12, efectivamente nadie ha visto a Dios. ¿Por qué? Porque Él es espíritu como tal. Pero entonces comenzamos a ver que realmente hay muchas cosas en la vida nuestra y cosas que nos caracterizan en el día a día que nunca las hemos visto, pero que nosotros sabemos que existen, ¿no? Y pusimos algunos ejemplos, el oxígeno, el amor, el odio, la tristeza, o sea, uno nunca ha visto eso, Los pero, milagros en nuestra vida. pero realmente uno sabe, bueno, es que los milagros sí los hemos visto, mire, yo creo que los milagros son visibles, ¿no? Pero hay cosas que realmente uno no ve, ¿no? Pero que uno sabe que están ahí, que suceden como tal. Por ejemplo, o bueno, ahora que Milena menciona el milagro y todo ese asunto, la gente no ve cuando una persona nace de nuevo, ¿cierto de no? Pero uno mismo sí debe saber, uno mismo tiene que saber si ha nacido de nuevo o no en la medida en que uno comience a ver cambios en uno y que uno sepa y sienta y palpe que hay una nueva criatura que realmente se diferencia del viejo hombre y que lo ve y que tiene esa sed de las cosas de Dios, ¿no? Entonces, eh, en resumen, hay muchas cosas que no vemos y eso no quiere decir que no existan como tal, ¿no? Entonces, la Biblia de todas formas dice que los cielos, el firmamento, todo eso eh, le da visibilidad, digámoslo, a un Dios que de pronto no podemos ver, ¿no? Romanos 1:20 dice que las cosas invisibles se hacen claramente, las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles con la creación, ¿no? Entonces eso lo vimos y pudimos el ejemplo de este científico Stephen Hawking que él reconocía el grandioso diseño del universo y que estaba muy agradecido por eso, pero él realmente nunca reconoció que detrás de ese gran diseño del universo había un creador, un diseñador. Él nunca creyó en Dios realmente y él creía más que en las leyes de la física y en el Big Bang y todo eso, pero bueno, tristemente murió en esa condición y aunque reconocía que este era un universo tan perfecto y bien creado, pero nunca reconoció que realmente hubiera una mente creadora detrás, ¿no? Entonces, pero bueno, todo eso lo vimos hace 8 días y los versículos que también dice que todas las cosas fueron creadas por él y todo ese asunto, ¿no? Ese es el primer argumento. ¿Cómo creer en un Dios que nadie ha visto? Bueno, ya lo vimos, ya hay muchas cosas que uno no ve, pero eso no quiere decir que no existan, ¿no? Había un segundo argumento que dicen que si existe un Dios tan bueno y justo, ¿por qué hay tanta maldad e injusticia en el mundo? Entonces estuvimos viendo también que realmente la maldad no es otra cosa que ausencia de bondad, ¿no? Y si la bondad, el bien del hombre está en Dios, pues la maldad es un resultado, una consecuencia del alejamiento de la persona o de la cobertura de Dios como tal, ¿no? Entonces, más bien, toda esta maldad que vemos lo que pone en evidencia es la necesidad que tiene el ser humano de acercarse a Dios como tal, ¿no? Y me acuerdo yo de esa canción que dice Buscadme y viviréis, donde hay una persona haciéndole un reclamo a Dios que decía, pero es que ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Abraham? ¿El Dios de Isaac? ¿Dónde está el Dios que hacía esos milagros? ¿El Dios de Esther? ¿El Dios de David? ¿Dónde está? No lo veo. Decía. Y entonces después que Dios le contesta y dice, no, yo como que parafraseando un poco decir, yo estoy aquí, estoy donde siempre he estado, pero ¿qué puedo hacer yo si yo no veo tampoco hombres como David, no veo hombres como Samuel, hombres como Isaac, no veo mujeres como Esther, o sea, tampoco las veo, ¿no? ¿Entiende? Entonces, por ahí anda el asunto y eso es lo que genera pues tanta maldad. Entre más se saque a Dios de la humanidad, entre más la humanidad excluya a Dios de todo, pues más maldad va a haber y a eso se refiere la Biblia cuando dice que
del amor de muchos se enfría por el acrecentamiento que hay de la maldad, ¿no? Entonces, algunos argumentos que habían con eso, o sea, la maldad pues no es una evidencia que Dios exista, realmente más bien todos nacimos destituidos de Dios por el pecado del hombre, pero cada uno decide su senda, ¿no? Cada uno decide caminar, acercarse a Dios o alejarse, ¿no? Y en la medida en que usted se acerque, pues ahí estará el bien del ser humano, ¿no? Esos son algunos argumentos y además tampoco podemos negar que a pesar de tanta maldad e injusticia que hay en el mundo, también hay muchas millones de personas que confiando en el poder que hay en la palabra y en el poder que hay en el evangelio de transformar vidas, pues han sido cambiados, ¿no? Y yo creo que los que estamos aquí podemos contarnos entre todos esos ejemplos, ¿no? Entonces, a grosso modo hay muchos más argumentos, digo, la Biblia está llena de herramientas que nosotros tenemos para defender que realmente Dios existe, que Dios es real y todo ese asunto, ¿no? Entonces, Dios, primer pilar, ¿no? O sea, es uno de los el más importantes, yo creo que hay que defender, de los ateos y de los agnósticos que ponen en duda la existencia de Dios, ¿no? Por otro lado, que ahí fue donde quedamos y que íbamos a empezar hoy, era seguir con el otro pilar, ¿no? Que es el lado de Jesús. Y de pronto, cuando digo yo de la divinidad de Jesús, porque digamos que demostrar que Jesús como tal existió y todo eso, pues no, puede que no resulte tan complicado, ¿no? Porque pues hay registros, hay historia como tal, la gente no es tan complicado que la gente acepte que efectivamente Jesús existió. Usted va a Israel, a Jerusalén a preguntar que si la gente sabe de Jesús y le dice, sí, fue un profeta o fue una persona muy buena o fue lo que sea. Algunos lo ponen como ejemplo de que fue el primer revolucionario que hubo. Bueno, entonces digamos que la existencia de Jesús tal vez como que no está tan en entredicho como tal, ¿no? De hecho, ustedes saben que la era cristiana se dividió en dos y a uno lo cuenta así, ¿no? Antes de Cristo, después de Cristo. Entonces, la existencia de Jesús como que no es tan mucho en duda. Pero lo que sí se cuestiona es la divinidad de Jesús, ¿no? O sea, de que Él era Dios como tal. Eso sí es lo que hay que defender. Y como dicen por ahí, o usando un lenguaje moderno, para eso sí hay que datearse, ¿no? Hay que tener, ¿qué dice la palabra? Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, mire que Tito obviamente ¿Tito era discípulo de quién? Pablo, De Pablo, Pablo. ¿no? Entonces, de algo tiene que haber aprendido. Y Tito llamaba nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, él reconocía la deidad de Jesús, ¿no? Entonces, la palabra obviamente nos da los argumentos bíblicos que demuestran, ¿no? O sea, que nos permiten demostrar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? O sea, por lo menos tener una base doctrinal para que nosotros podamos demostrarlo, ¿no? Y hacer saber a la gente que, como lo dicen por allá tristemente en el mismo Jerusalén y todo eso, es que fue un profeta, fue un maestro, no fue solamente un maestro, ¿no? Y ni tampoco fue un gran profeta, ¿no? Fue Dios hecho hombre, ¿no? Eso lo tenemos que tener claro, pero no solamente decirlo, sino presentar argumentos que así lo den por sentado, ¿no? Y vamos a ver algunos, obviamente siempre respaldados por la palabra que nos permitan sustentar eso, ¿no? Entonces, un primer argumento puede ser el tema de las profecías, ¿no? Eh, bueno, todos sabemos que el Antiguo Testamento pues, digamos, como la palabra de Dios es la misma, o sea, es que a veces la gente dice, es que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo, no, no, eso es lo mismo. La palabra de Dios es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Se le llaman los profetas porque en ese entonces la relación de Dios con el pueblo era a través de los profetas, ¿no? Como tal. Pero muchos de ellos profetizaron en la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el anuncio del nacimiento de Jesús se dio, imagínense, 700 años de que Él naciera, 700 años antes, por los mismos profetas, ¿no? Y uno de los profetas que más habló de la venida del Señor, pues fue Isaías, ¿no? Isaías tiene muchas profecías que tienen que ver con la venida del Señor, o sea, profetizó en Isaías 7:14, dijo que su nombre sería Dios con nosotros. ¿Cuál es el nombre que realmente aparece? ¿Dios con nosotros qué es? Manuel. Emanuel, ¿no? Dios con nosotros. Allá en Isaías 9:6
también profetizaba que nacería un niño al que llamarían admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, ¿no? También. Por allá en Isaías 43 también habló de que iba a venir alguien que prepararía el camino al Señor. ¿De quién está hablando Isaías? De Juan, ¿Cuál Juan el Juan? Bautista. Bautista. Juan el Bautista, sí, hay que definir. Sí, Juan el Bautista, que sería el que venía a preparar el camino, ¿se acuerdan? Eso estaba profetizado también de la venida. Entonces, básicamente, el argumento de las profecías, ¿no? Entonces, acuérdense, no estamos tratando de comprobar la existencia de Jesús como hombre y todo eso, que efectivamente así fue, sino que estamos tratando de tener sustento como para que argumente la deidad, ¿no? Entonces, lo primero los profetas de Dios, reconocidos como tales, porque eran profetas, lo anunciaron, ¿no? Entonces el argumento de las profecías es algo que podemos tener ahí a la mano, ¿no? Ok, por otro lado, el testimonio de los apóstoles, ¿no? Los apóstoles, ustedes saben que los apóstoles caminaron con nuestro Señor, vieron sus maravillas, escucharon sus palabras y ellos obviamente dieron testimonio reconociendo no solamente que anduvieron con Él y comieron con Él como hombre, sino reconocieron a Jesús como Dios, ¿no? O sea, Tomás lo declaró allá en Juan 20 27, ¿se acuerda cuando él decía que él sí, que necesitaba tocar las heridas y todo eso? Y ya después cuando él lo tocó lo reconoció como Dios y como todo eso, ¿no? Pablo mismo, allá en Romanos, dice, ¿de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. Pablo lo declaró, ¿no? Como tal. Eh, Pedro lo declaró también en Primera de Pedro 1:1. ¿Se acuerdan allá en Primera de Pedro? Inclusive también Pedro cuando el Señor le preguntó quién dice la gente que soy. ¿Ustedes quién dice que tú eres el Cristo? Digamos, tú eres el Hijo de Dios y le reconoció su deidad como tal, ¿no? El mismo Jesús lo declaró en Juan 10:29 cuando dijo, mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie me las puede arrebatar de la mano de mi Padre porque yo y mi Padre somos uno, ¿no? Entonces, él mismo estaba reconociendo su deidad. Entonces, eh, testimonio de los apóstoles. Recuerde que uno puede dar algo como verídico cuando pues es comprobable científicamente o cuando hay testimonio de gente que lo vio, ¿no? Los testimonios son igualmente válidos como tal. Entonces están los testimonios no solamente de los apóstoles, sino muchas personas que vieron todas las maravillas que el Señor hizo, ¿no? Bueno, por otro Pastor, lado, sí. y con referencia a eso de que los apóstoles pues respaldaron al Señor, ¿verdad? Y sus profecías y todo eso. ¿Mm? O sea, me llama la atención porque los fariseos, pues, cuando vino Jesús no creyeron en él, ¿verdad? No, no sé si fue porque no les convenía o por qué. ¿Tú O qué sea, crees, habiendo David? tanta... ¿Tú qué crees? ¿Ellos por qué no creyeron en Jesús? Y no sé, según lo que aprendí yo, porque no les convenía, no, no sé. Y también yéndome por el lado de los judíos, ya que a pesar, o sea, que a pesar de tanta, de que Dios son el pueblo de Dios y de tantos profetas y todo, ellos no creyeron que él era el Mesías, no creyeron que Jesús era Dios. Pero acuérdate digamos, cuando el Señor hizo su entrada a Jerusalén, mucha gente lo aclamó, ¿cierto? Mucha gente le decía, Osana, Osana. Osana, 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 o sea, bendito el que viene en el nombre del Señor, mucha gente, ¿no? Días después, la gran mayoría de esa gente querían que lo crucificara, ¿sí o no? O sea, Sí. crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Quién crees, ahora que tú estás poniendo el tema, Davis, y si no cualquiera, eh, o sea, qué fue lo que tuvo gran peso para que esa gente que un domingo, bueno, ahora, obviamente, pongámosle así para que después van a decir que no fue domingo, pero que un domingo lo estaban aclamando y que el día jueves lo estaban condenando casi que a muerte? ¿Quién tuvo un papel importante, digámoslo, para que la gente se volteara, digámoslo así? Los fariseos, creo, que El, Sane- creo que el, tienen Sane- la autoridad. el El Sanedrín, ¿cierto? Señor. Entonces, Ajá. ¿y por qué, ahora que tú decías que ellos no creyeron o no creyeron en el Señor, y tú decías que porque no les convenía, ¿qué era lo que no les convenía cuál era el peligro que ellos veían en Jesús? El hacerse hijo de Dios, que Sí, Jesús que hablaba era con el autoridad cargo de y ellos, no sé.
La Co- autoridad eh, que tenía Jesús no la tenían los fariseos, entonces cuando Jesús hablaba, él hablaba con autoridad. Y o eso es sea, lo que ellos tenían. era un tema de autoridad, eso, Leo. Mm, Entonces, lo que tú dices, Davis, es cierto. O sea, no es que ellos no, no es que ellos digamos, que ellos, pastor, es que puede ser hasta injusto con ellos porque puede que ellos no lo hayan visto. No, ellos sí lo vieron, Davis y todos los demás. Ellos conocían las escrituras, ellos conocían las profecías, ellos sabían que, como le dijo Nicodemo al Señor, ¿se acuerdan que Nicodemo fue y le dijo? Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios porque nadie podría dar las señales que tú has dado. Entonces, si Nicodemo las conocía, pues todo el Sanedrín las conocía y probablemente también mucha gente del pueblo las conocía, porque que el que conociera las escrituras lo sabía, ¿no? Pero digamos que el Sanedrín tenía una responsabilidad particular y era guiar al pueblo, ¿no? Entonces ellos tenían mucho que ver con lo que la gente sintiera o no sintiera, o que la gente creyera o no creyera. Entonces a ellos no les convenía o no quisieron básicamente aceptar al Señor. ¿Por qué? Porque acuérdate que el Señor de entrada llegó a chocar con ellos precisamente por la hipocresía que ellos tenían, porque ellos se veían más en las apariencias, porque ellos no amaban a la gente, eran muy insensibles, entonces ellos vieron en riesgo su autoridad, ¿no? Y por eso hay esa parte que a mí siempre me gusta, es cuando le cuestionan la autoridad y le dicen, pero ¿con qué autoridad haces todas esas cosas? Porque ellos querían cuestionarle su autoridad y ver en qué lo agarraban para hacerlo quedar mal, precisamente para que se le cayera la imagen y con la imagen se le cayera la autoridad. Entonces, el Señor les contestó de una manera muy brillante, decirles, bueno, entonces, antes de contestarles, contéstenme ustedes esto. ¿Se acuerdan que el bautizo de Juan de quién era? Si es de Dios o de los hombres, y ellos no quisieron contestar porque no querían arriesgarse. Entonces él dijo, bueno, yo tampoco les contesto, entonces, ¿con qué autoridad lo hago, no? Entonces era un tema de autoridad, Davis. No es que no lo reconocieron, sí, el Señor les dijo hipócritas, ustedes saben reconocer los tiempos y y no quieren, digámoslo, precisamente por eso les dijo hipócritas, porque acuérdate que un hipócrita es aquel que aparenta algo que no es, o inclusive cuando alguien le hace creer a uno que no sabe algo, cuando realmente sí lo sabe, eso es hipocresía también, ¿no? Pero por ahí anda, ¿no? El tema. Pastor, Sí, señor. gracias. también tiene que ver el asunto en el hecho de que ah, él vino a enseñarles cómo realmente era lo que tenían que aplicar para que ellos eran el pueblo llamado a demostrar, o el pueblo de Dios, ¿cierto? Ujú, ujú. Y ellos trataban de que la gente se fuera y se hiciera judío. Y una vez que estaban con ellos, los hacían dos veces más hijos del diablo, decían. Entonces, Ujú. cuando les dijo todo ese montón de cosas y que eran hipócritas, como dice usted, y él les enseñó cómo era, ellos creían que el rey que iba a venir era un rey que venía en caballo y los iba a liberar, jamás un cordero que era sacrificado y morir en una cruz para ellos era maldito. Entonces, había un montón de cosas, ¿verdad? Sí, 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 pues había varias cosas, pero de todas formas, ¿por qué sí? Pastor, El asunto es por qué sí algunos creyeron, digamos, algunos sí lo reconocieron. Sí, ah, Pastor. aportando un poquitito a lo que dijo también Marcos, de que la gente en ese tiempo igual era menos conocedora de la palabra. Entonces los fariseos y los escribas tenían más facilidad de dominar a la multitud Ujú. con la palabra, que era lo Sí, que estaban sí, haciendo. aunque, Como ahorita aunque, los pastores, como ahorita los sí, pastores, que la gente no escudriña, no verifica, no. Entonces, de ahí es más fácil manipularlos con lo que se les diga. o sea, el liderazgo espiritual siempre ha existido, ¿no? Porque esa figura siempre ha estado. El mal liderazgo también siempre ha existido. La ignorancia siempre ha existido, porque ese versículo que dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, pues no es de ahorita, ¿no? Eso no lo escribieron ayer ni hace 8 días. Eso viene de esas épocas, inclusive, ¿no? Entonces, la ignorancia siempre ha existido y no es un secreto, porque la humanidad, como siempre, es la misma de que el ignorante es esclavo del que medio sabe, ¿no? Entonces la ignorancia es una esclavitud como tal. Entonces, el que no sabe es esclavo del que sabe, ¿no? Por eso es que hay que saber algo y por eso es que estamos hablando de apologética, porque en la medida en que uno no sepa o no tenga conocimiento, pues uno va a ser esclavo de cualquiera que medio sepa. Y si ese que medio sabe es manipulador, pues estamos ya fritos, ¿no? Estamos listos para la foto.
Pero sí es cierto, o sea, la ignorancia bíblica siempre ha existido. Acuérdate que el reclamo que había de decir que es que la gente, la gente no quiere nada con Dios. Acuérdate también en esa época en la que se perdió el libro de la ley. ¿Dónde se perdió el libro de la ley? En el templo. En el templo mismo se perdió y entonces uno diría, bueno, entonces la gente qué leía, ¿ok? Pero cuando encontraron y empezaron a leer el libro, la gente lloraba, decía, uy, eso, ¿en serio eso dice el libro? ¿Entiendes? Entonces, eso ha sido como siempre, ¿no? O sea, uno se queda aterrado, realmente, yo no sé ustedes, pero uno se queda aterrado de cuando usted lee algún pasaje o algo de que fue hace años y lo trae a tiempos actuales y dice, wow, pero es que es lo mismo, hoy estamos, es lo mismo, es exactamente igual, ¿no? Entonces es increíble. Sí, la manipulación, como dice Gonzalo, es la misma. No, O pastor, Braulio, no me acuerdo quién lo dijo. pas- Sí, pastor, sí. Ajá, es que Gonzalo. en una parte cuando Jesús estaba confrontando a los fariseos, él les decía que ellos lo querían matar porque la palabra de él no tenía cabida en la vida de ellos. Correcto, correcto. Pasa exactamente lo mismo hoy. ¿Por qué la gente rechaza a Dios o a la persona de Jesús? Porque no le da cabida a la palabra, ¿no? O cuántos testimonios no hay de gente que rechaza las cosas de Dios y dice, mira, de un momento a otro vieras que sentí como esa necesidad, me puse a leer la Biblia, porque una persona que se ponga a leer la Biblia juiciosamente, a meditarla, a analizarla, la misma Biblia lo saca. Por eso es que a veces a los católicos uno dice, es que usted, si usted no quiere discutir con una persona católica, nada más dele un consejo, vea, le voy a dar un consejo nada más. Lea la Biblia, o sea, medite en lo que dice la palabra, usted solito, o sea, sin pelear, y la misma Biblia lo va a sacar de ahí, ¿no? ¿Me entiendes? Si es que se mete de verdad juicioso a escudriñarla, ¿no? Ok, bueno, Pastor, entonces, sí, señor, perdón, yo tengo una preguntilla y es que yo, a mí no sé, se me confunde un poco pensar en que los fariseos sí creyeron en el Señor. Yo siento, no sé, que más bien ellos no creían, nunca creyeron, o sea, como que ellos, lo que ellos predicaban, digamos, o lo que ellos enseñaban era todo como por conveniencia para tener al pueblo bajo su ujú, poder. Pero al final de cuentas ni creyeron en lo de ellos ni creían en el Señor, porque digamos, si una persona cree en el Señor, ¿verdad? Como debería de ser, yo siento que, digamos, como que usted no podría ir en contra de él, porque bueno, usted sabe que usted le pregunta a cualquiera que si cree en Dios y todo el mundo dice que sí, bueno, la mayoría, ¿verdad? ujú, Solo el ujú. que es ateo. Todo, de 10 9 le van a decir que sí, pero de esos 9 tal vez 8 no creen, porque dicen que sí, pero ni lo conocen. Pero digamos, el que diga que sí cree, no podría hacer lo que ellos hacían, o lo que ellos hicieron, de matarlo. O sea, de que ellos dijeran, sí, este es el Mesías, pero no nos conviene, matémoslo. Yo siento que más bien ellos, como que lo que ellos hacían era eh, como contar una historia, digamos, lo que ellos traían desde hace años para tener a todo el mundo bajo su poder. Y cuando llegó Jesús y trajo todo lo contrario, y vieron que tenía más poder que ellos, y lo mataron. Pero yo Por siento, eso, pero tú crees, pero ya que tú pones el tema, Anthony, ahora, ellos lo mataron no porque, digamos, no creas que Jesús fue, digamos, así como ellos lo tenían como un profeta, no creas que fue el único profeta que de pronto llegó por ahí, ¿no? Porque yo estaba leyendo cuando decía por qué se le llamaba cristianos a los cristianos, y es porque había como siempre por ejemplo, si alguien si por ejemplo salía un movimiento y supongan que yo lo liderara, que yo me llamo Ever, entonces a los que yo lograra enganchar, entonces se convertían en Everianos, ¿cierto? Y así, Everianos, Milenianos, Tiborianos, cosas de esas cosas. Y entonces por eso se llamaban cristianos, ¿no? Porque eran personas que seguían esas corrientes como tal, ¿no? Entonces, digamos, no es que ellos no creyeran, digámoslo, en que él era o no, porque el Señor vino y realmente el revuelo que armó fue mucho más que a lo mejor otros que llegaban, estaban por algún tiempo y después desaparecían, ¿no? Al punto que una vez cuando a los discípulos los ponían presos por predicar,
los soltaban y volvían a predicar. Entonces ellos no sabían qué hacer con ellos. Decía, esta gente, mira, los encerramos y los soltamos y vuelven a predicar del Cristo. ¿Qué hacemos con ellos? Entonces alguien les dijo, déjenlos. Porque si eso es de Dios, eso no lo va a parar nadie, eso no lo para nadie, pero si es de los hombres, solito se cae, se diluye, ¿me entiendes? Entonces así hubieron muchos profetas, llamémoslo así, que tuvieron su boom y todo eso, pero después desapareció. Pero en el caso de Jesús fue algo muy impactante, fue precisamente porque la gente se admiraba, porque él hablaba diferente, porque él no era insensible, ayudaba a la gente, vivía lo que predicaba. Entonces, claro, ellos tienen que haber reconocido, Anthony, como les conté ahorita de Nicodemo. Nicodemo le dijo, Señor, yo sé que tú eres, porque es que nadie da las señales que tú tienes. Pero Nicodemo nunca se atrevió a decirlo en público, lo dijo de noche cuando lo buscó ahí, precisamente por el miedo que había por su posición social, y por el dominio que tenían del pueblo y todo eso. Acuérdate también que el mismo Señor les preguntó ahorita que les puse el ejemplo del bautizo de Juan, que él les dijo, que les preguntó que si el bautizo de Juan era de Dios y de los hombres, y ellos no quisieron contestar porque no les convenía, siempre los movimientos de ellos eran muy calculados. Entonces el Señor le dijo, el evangelio de Juan era de Dios y ustedes no le creyeron. Y ellos sabían que era de Dios porque mucha gente se arrepintió y todo ese asunto, ¿me entiende? Pero se manejaban las conveniencias. O sea, no es que no le creyeran, digamos, que de pronto él podría ser, sino que buscaron todos los medios para descalificarlo, ¿no? Pero es que es hijo de un carpintero, pero es que es de Nazaret, y de Nazaret, ¿qué bueno va a salir de Nazaret? Pero, ¿me entienden? Entonces, cuando uno no puede con la evidencia, digámoslo así, eso pasa hoy en día, y si ustedes lo pueden ver ahora en la política, que es el tema de moda ahora, cuando un político es bueno y comienza a tener auge entre la gente, ¿qué es lo que comienzan a hacer los otros candidatos? Y Sacarle, descalificarlo. sacarle lo malo. A sacarle todos los trapitos y a inventarle escándalos y a decir que ese se fue por allá, que ese se robó yo en una plata, que ese... Bueno, por ejemplo, ahorita en Colombia hay un candidato que está de moda ahorita, que él es abogado o fue abogado. Y entonces dentro de sus cosas de abogado le tocó defender, pues, ¿a quién defienden los abogados, no? Los abogados no defienden ángeles. Y entonces ahora le salen, no, pero es que se defendía a criminales. Ya, pero si soy abogado, entonces, ¿me entienden? Entonces, eso se ve en la política y se ve en todo lado. Entonces, al señor también comenzaron a sacarle cosas, ¿no? Es que él es de Nazaret, pero ¿dónde aprendió si él es carpintero? Es que, ¿me entienden? Entonces, ¿por qué? Porque realmente lo veían como un peligro, ¿no? Lo vieron como un peligro hasta el punto de que lo mataron, porque así es, ¿no? O sea, pero es eso que comentaban es cierto. La gente no se dio la oportunidad de conocerlo de verdad, ¿no? Entonces, por eso cuando uno no conoce a alguien, cuando usted no conoce a alguien de verdad, cualquiera viene y te trae un cuento de esa persona y sin que usted se dé cuenta, termina usted odiando o sintiendo algo malo por la otra persona, aunque usted no la conozca, simplemente porque solo por influencia. se dejó influenciar. Eso pasa, ¿no? Y eso pasó allá. Entonces, ese es un argumento. Vimos ahí el argumento de las profecías, ahí está el argumento del testimonio de los apóstoles. Hay otro argumento que es el argumento de la aceptación de la adoración. Por ejemplo, la palabra de Dios es clara de que nadie puede recibir adoración sino solamente Dios. Eso está en Apocalipsis, hay varios versículos y todo ese asunto, pero en los evangelios hay varios pasajes que muestran que nuestro Señor Jesucristo recibió adoración y Él la permitió, ¿no? Aún sabiendo obviamente que solo Dios puede ser adorado. Por ejemplo, en Mateo 14:32 dice, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente eres el Hijo de Dios, y el Señor lo permitió, ¿no? En Lucas 24:50 dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Entonces lo adoraron, ¿no? Y entonces él recibió adoración, y en el mismo cielo, ¿no? En Apocalipsis 5:13 dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que hay en ellos ahí, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria, la honra, el poder por los siglos de los siglos. Entonces él recibió adoración aún estando en el cielo. Entonces, ese es un argumento también. ¿Qué dice la Biblia? Solo Dios puede ser adorado. ¿Y qué ¿Le pasó? puedo hacer una pregunta? A Jesús lo adoraron. Sí, Esmeralda. Esto, ¿está mal decir que Cristo Jesús fue el último profeta? Que Cristo Jesús fue el último profeta.
Bueno, bueno, no está, digamos, literalmente no está mal, ¿no? Porque digamos que Jesús dijo que el último profeta realmente había sido Juan. El último profeta en esa Pero línea, pues, de ser la boca de ser la boca de Dios. O sea, Jesús obviamente, lo que pasa, Esmeralda, aquí es que ¿en qué se centraba la profecía, digámoslo, en el Antiguo Testamento en los profetas? O sea, ellos obviamente eran la boca de Dios y ellos eran, pero mucho de las profecías era anunciando la venida de Jesús, del Mesías como tal. Entonces, sí, en esa señor. línea de profecía, el último que anunció la venida de Jesús fue Juan, ¿no? Porque ya después de Sí, Juan vino Jesús. Entonces ya no había necesidad de que alguien anunciara la venida del Mesías como tal. Pero si nos vamos a lo que es la definición tácita de lo que es un profeta, pues sí, Jesús fue la boca de Dios porque habló, porque él mismo decía lo que aprendí del Padre, eso es lo que les estoy hablando, ¿no? ¿Me entienden? sí, Entonces, porque, pues, podría uno decir que aunque si nos vamos a lo que es el profeta como tal y de que Dios puede usar a cualquiera para hablar, para que usar su boca y hablar, pues profetas en esa línea, ¿no? Pues el que predique la palabra es un profeta como tal, pero bíblicamente el Señor lo que dijo es que los profetas solo habían llegado hasta Juan el Bautista, ¿no? Que hasta ahí habían llegado en esa línea, ¿no? bueno, yo quiero decirle algo. Es Ujú, que yo estoy escudriñando Hebreos. En ujú. Hebreos uno dice, Dios ha hablado por su Hijo. Entonces dice, Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a todos los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a Ujú. quien constituyó heredero y todo por quien fue asimismo hizo, por él mismo hizo el universo. Ujú. Entonces, yo escuché un pastor que él decía que sí, que Jesucristo fue el último profeta. Entonces, pero yo le pregunto, ¿está mal decir que Jesucristo fue el último profeta? Pues Porque yo él no dice diría que que fue el último, ¿no? Que sí fue un profeta. O sea, es que el Señor reunía el Señor reunía las condiciones. Él era rey, sacerdote, profeta, digámoslo así, ¿no? sí, O sea, eh, que habló en el nombre del Padre, pues sí, pues eso lo hizo profeta como tal, pero cuando uno, es que hablar del Señor como que fue el último, como si ya se hubiera ido, ya hubiera muerto, ya no era, no, el Señor resucitó y está vivo, ¿no? Entonces, uno no podría decir que fue el último, porque si uno se pudiera decir ahí, es que el Señor ya no nos habla, dice que el Padre nos habla por medio del Hijo. Pero bueno, es que la palabra de Dios, Dios y su palabra uno son, y entonces la palabra sigue hablando, ¿no? Entonces, inclusive Dios mismo sigue hablando. Entonces, uno no podría decir, referirse al Señor como que fue el último, como si ya dejó de existir, como tal. Entonces, o por sea, eso, precisamente lo que uno choca, de que fue profeta, claro, que nos sigue por hablando medio por medio del de, Hijo. Por sigue ejemplo, hablando, por sí. ejemplo, yo te digo, te pregunto a ti, Esmeralda, ¿cómo ves si yo digo que Dios nos sigue hablando por medio del Hijo? No, pues que eso es verdad. Él no sigue hablando Entonces por no es el medio de su último, boca. porque pues nos sigue hablando, es un eterno presente, ¿no? Ajá. Porque dice que en los postreros días Ujú. él sigue hablando. Sí, claro, Bueno, sigue hablando. entonces, De hecho dice que no solo entonces, de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de ajá. Dios, que sale, no que Ese salió ni que pastor, saldrá, que Pastor, sale, que sale, que sale, ¿no? ese pastor dice que entonces la gente que pone a creer que, por ejemplo, van a esas iglesias donde les predican al oído y todo eso, dijo que no crean mentiras, eso son puras mentiras. El último, o sea, Dios nos habla es por medio de su Hijo y no nos habla por medio de nadie más. Entonces, para que no crean en esos que se están dando ahora de profetas y que les están diciendo cosas para el futuro. Sí, sí, eso no, eso es pura adivinación. Ok, Ujú. ¿alguien iba a decir algo, no? ¿Leo? Pastor, este, pero Jesús, digamos, también habló como divinidad cuando él dijo que yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la luz del mundo, yo soy la Ujú, resurrección y la vida. O sea, él no ujú. solo habló como profeta, también habló como Dios. Sí, sí, o sea, es que, pero te digo que cuando dicen que Él nos habló por medio del Señor, pero él mismo lo decía, ¿no? O sea, él mismo decía, yo hablo lo que he aprendido del Padre, yo lo hablo como tal. Lo que pasa es que él decía que el Padre y él eran uno solo, está bien, pero no, nunca separemos que él era 100% hombre también, ¿no? Y que hablaba como podía hablar. Entonces, claro, él decía, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Entonces,
obviamente eso no lo podría hacer un hombre común y silvestre, ¿no? El que habló como Dios y como tal, también. Entonces, por eso es que uno, por eso es que choca cuando uno decir es que él fue el último que habló en el nombre. No, no, el Señor sí, estamos con un Dios vivo que todavía está vivo, Cristo vive, ¿no? Vea, vista la palabra que dice Cristo vive, esa canción, Él está vivo, entonces no podemos decir que fue el último, ¿no? Como tal. Pero bueno, sigamos a ver si terminamos. Entonces, estamos Ever, viendo, sí señora. perdón, tal vez lo que quiere decir Esmeralda o este pastor es que realmente están saliendo muchas ramas de profecía, de profetas, ahora son Ujú, apóstoles, son. Entonces, tal vez es ujú. lo que él quiso decir, ¿no? Sí, sí. Llevando a eso, a la realidad de que no, tanto este profeta ya no lo pueden llamar a usted pastor, sino que ya es profeta. Yo creo que es por ese lado que... No, no, eso está claro. Y de hecho, varias veces les he contado de esas iglesias que ahora dan profecías y que nosotros estuvimos en una iglesia de esas y estuvimos viendo que eso es pura adivinación. Eso ya lo hemos comentado y que ya la gente que sigue creyendo en eso y que hay escuela de profeta y que a uno le enseñan a profetizar, pues eso ya es una herejía totalmente. Eso pues ya lo sabemos. Y hemos hablado de que profetizar hoy en día, si es que uno quisiera llamarle así, pues es predicar la palabra, ¿no? Que en cierta forma está uno siendo la boca de Dios, como tal, eso lo tenemos claro, ¿no? Entonces, por eso, a eso se refiere, porque hay gente que sigue creyendo en los famosos profetas, pero si nos vamos a la línea de predicar la palabra, pues profetas hay, que son la boca de Dios, pero... Sí, ahí lo que marca la diferencia es qué es lo que profetizan, ¿no? O sea, porque si viene alguien, si yo por ejemplo les digo a ustedes, voy a darle una profecía y que mañana miércoles yo tengo que ir a trabajar presencial y que así dijo Dios, digo, bueno, eso no es ninguna profecía, ¿no? Eso simplemente estoy tratando de anticiparme a lo que va a pasar mañana muchas cosas puede que pasen por la ley de las probabilidades, pero algunas otras nada que ver, ¿no? Pero sí, por ahí va el asunto, ¿no? Entonces, profetas como tal, que hablaban verdaderamente lo que Dios hablaba, por eso es que dice que llegaron hasta Juan el Bautista, ¿no? Nada más, porque de ahí en adelante ya está la palabra escrita y Dios nos habla, como decía Esmeralda, por medio de su palabra, por medio del Hijo, ¿no? Y por eso es que dice, bueno, ya ustedes con el conocimiento que tienen, ustedes pueden acercarse confiadamente al trono de la gracia, ¿no? Acuérdense en que anteriormente los únicos que iban a la presencia de Dios o al lugar santísimo, ¿quiénes eran? Los sacerdotes. Los sacerdotes eran los únicos que tenían entrada al lugar santísimo. Ahora ya nosotros, por medio del sacrificio de Cristo, se rompió el velo y dicen, como que uno tuviera miedo, ¿no? De decir, pero es que solo los sumos sacerdotes pueden entrar. Y digo, no, 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 ya se rompió el velo. Ustedes pueden acercarse confiadamente al trono de la gracia. O sea, no, no, no se preocupen, ¿me entiende? Pero solamente por medio del sacrificio del Señor, nada más. Ok, bueno, ese es el argumento de las profecías, el testimonio de los apóstoles, que él aceptó adoración, son evidencias obviamente que nos pueden ayudar a demostrar la deidad del Señor. Obviamente otro argumento es el tema de la resurrección, que es quizás el argumento principal que muestran que Jesús es Dios. Mucha gente puede poner en duda la resurrección del Señor. Y acuerdan cuando casi a veces hablamos de eso en Semana Santa, de que... uno tiene una responsabilidad tremenda en demostrarle a la gente que verdaderamente Jesús resucitó. En ese entonces hay muchas evidencias físicas porque él se le apareció a mucha gente, ¿no? Primero a las mujeres que servían, a los discípulos, después se le apareció a mucha gente allá que menciona Pablo, de que se le apareció mucho y a él inclusive también. Entonces hay mucha gente que fue testigo de la resurrección pero puede que a mucha gente no le convenza eso y que el principal argumento, ¿se acuerdan ustedes cuál es la máxima prueba con la cual uno podría demostrarle a alguien que Jesús resucitó? ¿Cuál sería? Sí, La que tumba nuestra vacía. vida haya un verdadero Sí. cambio de vida Diga, después de Davis, ahí en Cristo. orden. Así que en nuestra vida haya un verdadero cambio de vida después de Cristo. Sí, ¿alguien iba a decir algo adicional? ¿No? Sí, que Él vive en nuestras vidas. Ok. Sí, que la mayor prueba es esa, de que si realmente Cristo no hubiera resucitado, o si uno no tuviera un Cristo vivo, pues uno seguiría siendo el mismo muerto en sus delitos y pecados que era antes, ¿no? De la mejor prueba para demostrarle a alguien que Jesús resucitó es que si él no hubiera resucitado, yo no hubiera, como dice David, dice Gonzalo, no hubiera habido ningún cambio en mi vida, ¿no? No hubiera sido transformado por el poder
del evangelio, de la palabra, ¿no? Esa es la principal prueba, pero es un argumento, digámoslo, eh, que requiere mucha fe, ¿no? Como tal. Acuérdate que todo esto que estamos hablando tiene que haber fe por medio, si no, pues obviamente es muy difícil. A veces uno le dice a la gente, ¿usted quiere saber si realmente Dios existe o no? Métase en los caminos del Señor y métase en la palabra y compruébelo usted mismo, ¿no? O sea, si realmente hay cambio o no hay cambio, ¿no? Otro argumento son los atributos divinos del Señor, ¿no? Básicamente, acuerde que Dios nos hace copartícipes de su naturaleza, de todos los atributos, pero que hay tres que no nos los comparte, que es la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia, ¿no? Pero hay algunos atributos de Dios mismo que pues se fueron visibles en el Señor. Por ejemplo, Jesús es creador. Y nosotros sabemos que el Dios Padre es creador. Ahora se dirán, pastor, ¿y dónde dice que Jesús es creador? Bueno, en Juan 1:3 dice que todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Y a quién está hablando? Ah, porque, digamos, este es Juan 1:3. Juan 1:1, ¿de quién habla? de Dios. El verbo. Del verbo, ¿no? Acuerda que dice, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y se hizo carne y entonces ahí sigue. Y con él, entonces está hablando del verbo, ¿no? Colosenses 1:16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, tronos. Bueno, entonces es creador, igual que Dios Padre, ¿no? Entonces, por un lado. Después dice que es omnisciente, ¿no? Acuérdate que una persona omnisciente es la que todo lo sabe. Juan 2:24 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre porque él sabía lo que había en el hombre. Entonces, ¿quién es el único que puede conocer lo que hay en el corazón del hombre? Dios, ¿no? Jesús lo hacía. Mateo 12:25 dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad de casa dividida a sí misma no permanece. Entonces, conocía los pensamientos de ellos. ¿Quién puede conocer los pensamientos de las personas? Solo Dios. Entonces, omnisciente. Omnipresente porque pues obviamente también dice que en Juan 3:13 dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, el Señor tenía ese atributo, digámoslo, que también lo tenía. Ahora ustedes podrán decir, pero ¿cómo si era 100% hombre y todo eso? Bueno, recuerde que la unión hipostática de Jesús es algo difícil de explicar, pero que fue una realidad en él, ¿no? En Juan 1:4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, ¿no? De los hombres, está hablando de muchas personas. Además, ¿por qué es omnipresente? Porque el mismo Cristo, digamos, lo que está en mí, está en ustedes, está aquí, está en el otro, está aquí, está en Cartago, está en Alajuela, está en Heredia, bueno, está en todo lado, ¿no? Entonces Jesús es omnipresente. Y otro atributo es el asunto del perdonar los pecados. Ustedes se acuerdan que hay varios pasajes donde el Señor perdonaba pecados e inmediatamente todo el mundo, la gente saltaba y decía, pero ¿cómo no? Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Y acuerdan lo del paralítico? Entonces dijo, bueno, pues para que ustedes vean que realmente Dios y yo somos uno, entonces, ¿qué es más fácil? ¿Decirle que se levante la camilla o decirle que sus pecados son perdonados? Pues a ti te digo que tus pecados te son perdonados, toma tu lecho y vete, ¿no? Entonces, tenían la facultad de perdonar pecados, algo que solamente se le atribuía a Dios, ¿no? Entonces, eso también ¿no? Demuestra la deidad del Señor, ¿no? Entonces, imagine que hay muchos argumentos, ¿no? Entonces, ahí cabe la pregunta que el Señor le hacía a los discípulos, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy o quién decimos nosotros que es Jesús entonces, ¿no? Es Dios, ¿no? Como tal, pero no es solamente con decirlo, sino que sepamos y entendamos que en la Biblia hay suficientes argumentos que sustentan la deidad del Señor. Correcto. Ok, entonces ya vimos que dos pilares que son muy atacados. Primero, la existencia de Dios y todo lo que hablamos, de por qué un Dios que uno no ve, listo. Segundo pilar es la deidad de Jesús. Ojo, no la existencia de Jesús, porque la gente no tiene problema en reconocer que Jesús existió y todo eso, asunto, pero mucha gente dice que no, que fue un profeta, que fue un maestro, que fue una persona buena, que ayudaba a mucha gente, pero no todo el mundo reconoce que realmente él era Dios. Y menos el pueblo judío, aquellos que todavía no lo aceptan como que ya el Mesías vino, ¿no? Entonces, eso de la deidad de Jesús. Un tercer pilar es, ¿cuál creen ustedes que es el tercer pilar? Pues bueno, el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, hay gente que no cree en el Espíritu Santo, o por lo menos como algunas corrientes dicen que no es Dios, sino que es una corriente, es un poder y como tal, tal, ¿no?
Juan 20:22 dice, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo, pues bueno, ustedes saben que el Antiguo Testamento se centraba en Dios Padre y el Nuevo Testamento se centra en el Dios Hijo, ¿no? O en Jesús. Entonces, el Espíritu Santo como que queda ahí, ¿no? Tiene presencia en el Antiguo Testamento de una manera muy hacer lo que tenía que hacer y se iba. Ya en el Nuevo Testamento sí tiene una participación más activa, digámoslo así, porque precisamente fue la promesa que el Señor hizo cuando Él se fue. Dijo, yo les voy a mandar el Espíritu Santo, ¿no? Que la iglesia lo recibió en Pentecostés, ¿se acuerdan de eso? Pero aún así, hay mucha gente que habla y habla del Espíritu Santo, pero no se conoce mucho, ¿no? Entonces, uno escucha mucho de cosas del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, las manifestaciones del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, el ser guiado, pues, pero ¿qué tanto se conoce realmente del Espíritu Santo para que uno pueda defender la deidad, ¿no? De que realmente el Espíritu Santo es Dios, ¿no? Entonces, pero bueno, hay mucha gente que desconoce eso, ¿no? Aun cuando nosotros estamos viviendo, digamos, la era del Espíritu Santo, ¿no? Porque es precisamente el Espíritu Santo el que quedó aquí como verdadero vicario de Cristo, ¿no? Es el que obra en la vida de cada uno de nosotros, es el que pues es el que nos guía, ¿no? Es que para eso fue que el Señor lo dejó, ¿no? Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Bueno, es una de las tres manifestaciones de Dios, la Santísima Trinidad, digámoslo así. A veces uno comete el error de decir es la tercera persona de Dios. Pues no es que sea la tercera, ¿no? Porque no hay ni primera, ni segunda, ni tercera. No, hay tres manifestaciones igualmente importantes, cada una en su tiempo, cada una con sus objetivos. Pues, a la larga todos son Dios, pero es una de las tres manifestaciones, ¿no? ¿Y dónde está eso? En 1 Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Lucas 3:21, en todo el episodio donde está el bautizo del Señor, que se da la manifestación de las tres, digamos, las tres manifestaciones de Dios, cuando desde el cielo se abrieron los cielos y se oyó una voz desde el cielo, Dios Padre, que decía, este es mi Hijo amado, Dios Hijo, y dice que descendió en forma de paloma el Espíritu Santo, ¿no? Ahí están las tres. Para aquellos que digan, es que la Biblia no enseña de la Trinidad. Pues sí, la palabra Trinidad como tal no está en la Biblia, ¿no? Pero Trinidad viene de trino, de tres, y sí hay pasajes, estos dos son algunos que muestran Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero hay otros más, ¿no? Hay varios también. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Bueno, la primera respuesta es que el Espíritu Santo es Dios. Hechos 5:3, Pedro le afirmó a alguien que mentirle al Espíritu Santo era mentirle a Dios. ¿Ustedes se acuerdan a quién le dijo? Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, sí, que ellos vendieron una deidad, digo, una propiedad y que querían engañar a los apóstoles y todo ese asunto. Entonces, ¿el Espíritu Santo quién es? Es Dios, ¿no? Básicamente. El Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, como otra gente lo argumenta. Nuestro Señor se refirió a él como una persona en Juan 14:26, porque tiene emociones, cuando en Efesios dice que no contristéis al Espíritu. Cuando en Corintios dice que tiene voluntad propia porque él reparte los dones a como mejor le parece. Cuando en Primera de Corintios dice que tiene intelecto porque dice que quién conoce más de la mente de Dios sino del Espíritu Santo, ¿no? Que es el que está ahí. Entonces tiene intelecto porque tiene conocimiento. Entonces tienen todas las características que lo hacen una persona, ¿no? ¿En qué momento recibimos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida? Bueno, en el momento en que cada persona decide creer en Cristo como Señor y Salvador, es decir, cuando nace de nuevo, le entrega su vida, entonces uno recibe. ¿Qué necesita uno antes de recibir el Espíritu Santo? Arrepentirse. Haber nacido de nuevo. Arrepentirse, haber nacido de nuevo, pero digamos, como el Espíritu de Dios es santo, entonces, ¿qué necesita uno? Hay algo que falta ahí. Santificarse. Ser santo. Santificarse, pero ¿cómo se Conocer santifica la uno? palabra. Conocer la palabra, pero hay algo que, por ejemplo, y ustedes Apartarse. para, para uno ponerse una ropa limpiecita, ¿qué es lo que primero que debería hacer? Limpiarse. Limpiarse. O Quitarse sea, todo que eso. la sangre de Cristo lo limpia a uno, ¿no? O sea, Amén. obviamente que uno reconoce que hay un Dios, le pide perdón, se arrepiente, Dios movido a misericordia lo perdona a uno, lo limpia con su sangre preciosa y una vez limpio ya puede venir el Espíritu Santo. En ese momento recibimos el Espíritu Santo en nuestra vida.
y obviamente tenía que ser recibido al momento de creer. Ahí, acuérdense que siempre decía, arrepiéntanse primero y después reciban al Espíritu Santo y todo ese asunto, ¿no? Entonces, básicamente eso, ¿no? Hay muchas corrientes que hablan de manifestaciones físicas de lo que es recibir el Espíritu Santo. Eso son enseñanzas muy erradas de que hablar en lenguas es una demostración. ¿Ustedes saben de dónde surgió eso de que hablar en lenguas es una evidencia de que uno ha recibido el Espíritu Santo? Porque el día de Pentecostés, pastor. Ajá, porque el día que vino el Espíritu Santo en Pentecostés, se acuerda que los discípulos empezaron a hablar en diferentes lenguas, pero ellos no hablaban lenguas angelicales y no eran idiomas, ¿no? Porque acuerden Correcto. que ese día se reunieron judíos de diferentes partes que vivían en diferentes partes del mundo, venían ahí, entonces cada uno hablaba en lenguas diferentes, aunque fueran judíos. Y entonces, cuando ellos vieron a los apóstoles que les hablaban en sus propias lenguas, pues eso fue algo que los sorprendió mucho y los impresionó. Entonces, la gente asocia de que recibir el Espíritu Santo de que hay que hablar en lengua, ¿no? Entonces, es una falsa corriente que hay, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, pero bueno, el caso es que eso ocurrió en el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino y se quedó ya con nosotros, ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor regrese como tal, ¿no? Y dice la palabra ahí cuando pasó lo de Pentecostés que el fuerte viento que sopló, ¿no? Es un viento como tal que más o menos que simbolizó, digamos, lo que es la venida del Espíritu Santo. Entonces, digamos que el Espíritu Santo vino a la iglesia o el Espíritu Santo viene a la vida de uno y digamos que uno pasa de muerte a vida, o sea, que es como un soplo, porque dice que un fuerte viento que sopló. Entonces es algo muy parecido al soplo que Dios le dio a Adán para que viviera, ¿no? Porque dice que Dios creó a Adán del barro y todo eso, pero para que tuviera vida tuvo que soplar, ¿no? Y dice que cuando el Espíritu Santo vino, fue como un viento que sopló, ¿no? Entonces es algo como muy similar, como tal, ¿no? Después dice que también vino el Espíritu Santo como en lenguas de fuego. Y también podría hacer una analogía de lo que significaba el fuego cuando el pueblo iba caminando en el desierto. ¿Se acuerda que en Éxodo 24:17 la presencia de Dios iba con ellos en forma de qué? ¿Se acuerdan en forma de qué? De nube de fuego. Fuego. De viento, No, De una de viento. cortina de fuego, ¿no? Las nubes eran para taparlos del sol y el fuego era para calentarlos de noche. Entonces, el fuego ha estado presente ahí, ¿no? Entonces, si ven como cierta analogía, el viento sopló como Dios sopló a Adán, lenguas de fuego como la presencia de Dios en el desierto, como esa columna de fuego como tal, ¿no? Ok, entonces Pastor, está. Sí, Davis. bueno, tengo una pregunta con respecto Ujú. al Espíritu Santo. Donde dice, no sé, tal vez si usted la entiende para que me ayude, me explique un poco. Cuando dice que cuando el Espíritu Santo lo lleva a uno, o sea, que el Espíritu Santo es como en uno, como el viento, que va donde no quiere, así, no sé si entiende esa parte de la Biblia. Sí, lo que pasa es que, digamos, hay mucha gente que cree que uno puede controlar al Espíritu Santo, sobre todo esta gente que reparte unción para todos lados y que a uno sí, al otro no, y que, ¿me entiende? Entonces, cuando dice que el Espíritu Santo es como el viento que va donde él quiere y que es que nadie lo controla, o sea, ¿me entiende? O sea, actúa a su No, perdón, voluntad. no es la pregunta, pastor. Ajá. Es que, o sea, cuando uno es nacido en el Señor, nacido nuevo, dice la palabra que uno es como el viento. Que no me acuerdo el pasaje, que Habría que buscarlo, ¿no? Para leerlo bien. Alguien que lo busque por ahí y Romanos 9:16, pastor. Creo que es Romanos ese. 9:16, vamos a ver, Sí. leámoslo. También cuando le dice lo de Nicodemo, ¿no? Que el viento sopla de aquí para allá y de allá para acá, algo así. El viento sopla donde quiere o algo así, dice. No, Romanos 9:16 no es. Está en Romanos, ya se lo busco, pastor, ya casi se lo busco. Ok, ¿y el El de que Nicodemo el cuál viento, era? Nicodemo sí está en Juan 3. Ese sí se nos vaya. el viento sopla de donde quiere y algo así dice. Vamos a ver, Juan. Sí, 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 sí. Está en Romanos 8, pastor. ¿Romanos 8? Sí. ¿8 qué? 2:8 8, dijo. 14 en adelante. Ah,
Ah, ya dicen, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pero no dice nada del viento, ¿no? No, esa no ¿Era ese, es. Davis? ¿O cuál era? No, no es el Señor que dice que todo aquel que es nacido de Dios es como el viento, que va para allá y después viene para acá, Es pero algún que, versículo que dice así. que es el El Espíritu Santo viento que lo guía sopla a uno, donde quiere. No, sino es que como la ola que lleva el mar de viento, pero es El la viento ola. sopla de donde quiere. Es algo así que dice el Yo he leído versículo. ese que el viento, sí, Juan 3:8, dice, a ver quién da más. no sé si está ligado con cuando uno, con Vamos el a río de ver. Dios. Juan 3:8 dice, bueno, porque el Señor está con Nicodemo, entonces le dice que hay que nacer de nuevo y el que no naciere, dice, lo que es nacido de la carne, carne es y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo, porque el viento sopla de donde quiere y oye su Eso. sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. ¿Es Ah, ese? sí, sí, señor, ese es. Es. Ok. O sea, yo me refiero a qué refiere ese, que cuando uno es nacido de Dios, Dios lo va a llevar a uno por ciertos lados, eh, aunque uno no quiera o cómo. Pues, o sea, pueden haber varias interpretaciones, ¿no, David? O sea, acuérdate cuando uno le decían, cuando uno estaba ahí, que uno decía que si uno se pone en las manos de Dios, uno no tiene ni idea a dónde el Señor lo puede llevar, ¿no? O sea, ni idea, si uno se pone, que inclusive hay una analogía de cuando uno se mete a los Al río ríos, de ¿se Dios. acuerdas? Cuando se mete a Ah, los ríos, que uno, hay piedras pequeñitas y hay gente que se devuelve a la piscina y a medida que uno avanza, las piedras van siendo más grandes, pero llega un momento en que uno no toca a fondo y entonces ya uno está a expensas de la corriente, ¿no? Y entonces a donde lo lleva la corriente, pues obviamente si uno sabiendo nadar, tampoco es que uno se va a dejar ahogar como tal, ¿no? Pero disfruta más uno del río siendo llevado, ¿no? Entonces, cuando él está tratando de interpretar lo que dice aquí, porque él está hablando con Nicodemo y le habla de la diferencia de lo que es ser nacido en el espíritu y lo que es ser nacido en la carne, entonces él le dice que no se maraville de eso. Cuando le dice que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Entonces, cuando dice que todo aquel que es nacido de Dios, es eso, ¿no? O sea, uno va a comenzar a dar una evidencia, digámoslo, de cosas de uno que ni uno se imagina, digamos, que las puede sacar, ¿no? Porque por eso es que a veces uno le dice a la gente que lo mejor de uno ni siquiera uno lo ha sacado todavía, ¿me entiende? Entonces, en la medida en que uno se meta en el proceso como tal, pues uno no tiene ni idea realmente, así como el viento uno no sabe para dónde va, ¿no? El viento puede que vaya para allá, para la izquierda, para la derecha, y después se devuelve y todo eso. Entonces, igual, o sea, no es que uno tenga bueno, yo por lo menos lo interpreto así, ¿no? No es que uno tenga un techo, digámoslo ahí, en que espiritualmente pueda crecer o pueda avanzar o pueda direccionarse o pueda hacer cosas como tal, cosas que ni uno se imagina, ¿no? Como tal. Y ahorita me acuerdo de lo que el Señor le decía a Pedro, ¿no? Le decía, bueno, yo sé quién eres tú, pero también sé quién vas a ser, ¿no? Y Pedro ni idea tenía como tal, ¿no? Pero en el momento en que ya después lo fue comprobando cuando entró en el proceso y se puso en las manos del Señor, ¿no? Pero pues por ahí puede andar más o menos ese asunto, ¿no? Pero ahorita mira lo que está hablando ahí de lo que es nacido del Espíritu, porque siempre lo mismo en Pentecostés hizo la analogía del Espíritu Santo como un viento recio que sopla, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces siempre asocian eso con el viento como tal, porque el viento es impredecible, porque el viento, aunque tú no lo veas, pero por lo menos ahí está, ¿no? Entonces, todo el que es nacido de nuevo, como está aquí, la gente no lo va a ver así, lo que les decía ahorita, uno no ve a alguien que ha nacido de nuevo, decir, mira, sí se le ve, o se le ve esa marca, o sea, no, es algo que uno no ve, pero que uno va a empezar a ver, a hacer visibles algunas señales como tal por medio de la transformación que va teniendo en la medida en que se meta el proceso, ¿no? Como tal. bueno, gracias. Ok, ¿en qué momento recibimos? Bueno, en el momento en que nacemos de nuevo. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo tiene funciones ya sea en el mundo o ya sea en la vida del creyente. En el mundo De generalmente algoritmos. lo que dice la palabra en el mundo es convencer al mundo de pecado. Eso es lo que, acuérdate
la fe, la primera fe viene por el oír, ¿no? Y el oír la palabra del Señor. Entonces, ahí entra en juego el Espíritu Santo. Cualquiera podría decir, pero, pastor, ¿y cómo el Espíritu Santo va a convencer a la gente de pecado si no tiene una relación con él? Pero acuerden que viene por el oír la palabra, ¿no? Siempre hay esa como convicción, como, ya sea por culpabilidad, por conciencia, o la misma necesidad de Dios, lo que sea, pero ese es como el papel del Espíritu Santo en lo que tiene que ver con el mundo, ¿no? La gente que no es de Dios. Ya cuando una persona le ha entregado su vida al Señor, ¿perdón? Ya cuando una persona le ha entregado su vida al Señor, pues ahí ya vienen otras funciones ya en la vida del creyente como tal, ¿no? Por ejemplo, en Romanos 8:16 dice que el Espíritu Santo es el que nos da testimonio de nuestra salvación, porque ese es el que no, el que toma lo de Jesús y es el que toma lo mío, dice el Señor, y se los da a saber y nos da testimonio a nosotros de que realmente somos hijos de Dios. Entonces, nos da testimonio de eso. En Juan 16:13 habla de que nos guía para conocer y obedecer la verdad de Dios, nos guía a toda verdad. En Hechos 1:8 nos capacita para servir. Recibiréis poder para testificar, ¿no? Para servirle al Señor. En Romanos 8:26 dice que le da poder a nuestras oraciones. En Juan 14:26 nos ayuda a recordar las palabras del Señor a nuestro corazón. En Efesios nos dice que son las arras de nuestra redención. O sea, acuerde que un arra, ¿sí saben qué son las arras? Una garantía. Son como unas alianzas, unas argollas, una garantía, ¿no? Entonces, cuando dice que el Espíritu Santo son las arras, es porque el Señor dice, bueno, ahí les dejo, por lo menos al Espíritu Santo va como una prenda de garantía de que realmente va a venir una segunda venida y va a venir, y todo lo que ya sabemos de la segunda venida, ¿no? En Juan 3:3 nos habla de que es el que produce en nosotros la regeneración, que es lo que estamos leyendo ahorita, de que el que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del Espíritu. Entonces, por medio del Espíritu Santo es que nosotros entramos en ese proceso de restauración, ¿no? Entonces, miren que ya las funciones, ya cuando uno le entrega el papel más primordial o más fuerte del Espíritu Santo es ya cuando la persona lo recibe, ¿no? Y lo tiene. Mientras uno esté en el mundo, pues básicamente es simplemente convencer al mundo de pecado, nada más, porque no puede haber más relación, porque precisamente no la hay, ¿no? Pero es básicamente la relación fuerte es cuando ya decidimos nosotros entregarle nuestra vida a Él, ¿no? Y bueno. La palabra obviamente habla de que nosotros no estamos, el Señor dice, ustedes no están solos, el Espíritu Santo va a estar con ustedes siempre hasta el final. Si me amáis, guarda mis mandamientos, yo rogaré al Padre y Él os dará un consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros, no os dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Entonces, digamos que ese es el tercer pilar, ¿no? Ya lo vimos, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Que nosotros tenemos que defender. Ahora, ¿cuál creen ustedes que es el cuarto pilar que es bien atacado y que nosotros tenemos que estar, pues, para defenderlo? ¿Cuál es? La palabra, ¿no? Eso, Davis, estás volando, Davis. La otra es ese cuestionamiento, ¿no? Que si realmente la Biblia es la palabra de Dios o no. ¿Me entiendes? Entonces, ahora que la Biblia existe, pues claro, ahí está, la Biblia, el libro más traducido del mundo, más leído y todo eso, la gente no lo duda, ¿no? Pero algunos lo tienen como un libro, un buen libro literario, buena prosa, un buen estilo para escribir, pero algunos realmente dudan de que la Biblia sea la palabra de Dios. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que estar prestos a defender, ¿no? De que la Biblia realmente es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, pues esto rápidamente lo podemos ver más rápido. Nosotros sabemos que el fundamento de nuestra fe es la palabra, o sea, en la palabra es que está básicamente, el mismo Pablo lo dijo, bueno, yo como perito arquitecto ya puse el fundamento, ¿no? Que es el Evangelio de Cristo, o Cristo y su palabra, ahí está, y ahí para arriba ustedes tienen que seguir edificando, ¿no? Ya sabemos que una fe sin fundamento es el famoso fanatismo. Fanatismo es una fe sin fundamento. Nosotros no somos fanáticos, ¿por qué? Porque nuestra fe sí tiene fundamento. ¿Cuál es el fundamento? La palabra, ¿no? Entonces, mucha gente quiere que Dios le hable, que Dios lo guíe, quieren conocerlo, amarle, servirle, bueno, de todo. Bueno, hay que saber que no se puede de ninguna otra fuente si no es por medio de la palabra. Entonces, ustedes encuentran con alguien que diga, es que a mí me gustaría realmente que Dios me hablara. Bueno, metas a la palabra. Es que a mí me gustaría
conocer más de las cosas de Dios, métase a la palabra. Que a mí me gustaría servir al Señor, métase a la palabra. No tiene otra opción, ¿no? La palabra Biblia es una traducción biblos, que significa libros. Se le llama Sagrada Escritura, también se le llama ¿Por qué Sagrada Escritura? Porque los temas que trata la Biblia, pues son temas sagrados de Dios, ¿no? Básicamente, ¿no? Otros también la conocen como la palabra de Dios y bueno, y se le habla así porque es por medio de ella que nos expresa su santa voluntad, ¿no? Otros le llaman el libro de la revelación, porque es por el medio por el cual Dios se autorrevela, ¿no? Y no solamente se autorrevela, sino que también nos revela quiénes somos nosotros, ¿no? Es por medio de la palabra que nosotros podemos saber eso. Entonces, ante esa pregunta de que si es realmente la Biblia la palabra de Dios, pues tenemos que irnos a las evidencias, ¿no? Acuérdense que hay evidencias internas y hay evidencias externas. Vamos a ver aquí las internas, por ejemplo, están estas, lo que es la parte de la unicidad, lo que es la parte de las profecías y lo que es la autoridad y poder únicos. En la parte de la unicidad, bueno, entender que cuando habla de unicidad es que es un libro unificado, ¿no? Es un libro que de principio a fin no se contradice, mantiene una misma línea de enseñanza y todo eso, a pesar de que fue escrito en 3 continentes, fue escrito en 3 idiomas diferentes. ¿Cuáles son esos 3 idiomas que fue escrito la palabra? Griego, Ujú, hebreo o ujú. arameo. Y arameo, correcto. 3 idiomas diferentes, escrita en un periodo de 1500 años por más de 40 autores diferentes, y aún así, 3 continentes, 3 idiomas, 1500 años, 40 autores, es un libro unificado, ¿no? No hay contradicción en él. Entonces, eso es una evidencia interna, la unicidad de la palabra. Otro es el asunto de las profecías, ¿no? La Biblia contiene cientos de profecías, obviamente, no solamente mesiánicas, ¿no? O sea, profecías relacionadas con el futuro de naciones, destrucción de ciudades, destrucción de humanidades, etcétera, eso. Y bueno, obviamente las mesiánicas también, eh, que se cumplieron con una precisión tremenda con la venida de nuestro Señor Jesucristo, en el caso de las mesiánicas como tal, ¿no? Algunas profecías ya se cumplieron, otras todavía están pendientes de cumplir. Entonces, las profecías es una evidencia interna, digámoslo, de que es la palabra de Dios, o sea, ¿me entiende? Porque se ha dado cumplimiento a muchas cosas que fueron establecidas ahí en la palabra, ¿no? Lo otro es la autoridad y poder únicos, ¿no? O sea, es innumerable, no solamente en la misma palabra, la cantidad de vidas, perdón, que fueron transformadas, por ejemplo, la de Saulo de Tarso, o los mismos discípulos, todos, ¿no? Un grupo de personas ahí, pescadores y letrados, miedosos y todo eso, que al final se convirtieron en grandes valientes que, bueno, hasta la vida dieron por defender la palabra, ¿no? Entonces, estas son evidencias internas, ¿no? La unicidad, las profecías, la autoridad y el poder único de la palabra para transformar, ¿no? Pero también hay evidencias externas. Por ejemplo, la Biblia contiene muchos eventos históricos que son muy fáciles de verificar, ¿no? Porque pues ahorita con tanta gente que investiga y tantos historiadores, de hecho hay muchos historiadores reconocidos que efectivamente dan fe de que lo que está escrito en la Biblia es cierto, es veraz, ¿no? Y que es preciso. Por eso es que la Biblia a veces no sé si ustedes han visto que a veces uno lee que dice, en el año segundo del mes sexto del día y el día tercero del reinado de Darío, bueno, da fechas y todo eso, precisamente para eso, ¿no? Para que el que lo quiera verificar, que lo verifique, ¿entiendes? Entonces, la Biblia contiene eventos históricos con una veracidad y precisión que cualquiera los puede verificar, por ese lado, ¿no? Por otro lado, es un libro muy transparente, digámoslo, en la manera en que Dios muestra a la gente que escribieron la misma palabra y a la gente que es nombrada en la palabra, ¿no? Entonces, el Señor usó, como les decía ahorita, a hombres que difieren mucho entre ellos porque había gente de diferentes condiciones sociales y muchos, y todos ellos contribuyeron, algunos con debilidades muy humanas. Por ejemplo, en el caso de David, todo lo que David pasó, y aún así fue una de las personas que contribuyó con sus escritos y todo eso. Pero a la larga, a pesar de todo eso, si hay algo que caracterizaba a toda la gente que escribió la palabra y la gente que es nombrada ahí, es que eran personas sinceras, honestas, dispuestas a dar su vida por defender lo que creían, ¿no? Entonces, esa transparencia, digámoslo, de la Biblia, de cómo muestra a las personas ahí, a los tanto a escritores como siervos nombrados como son, ¿no? Sin esconderles nada, ¿no? Porque hubiera sido muy fácil
hablar de esas personas mostrando solo lo bueno, ¿no? Pero el Señor mostró lo que eran como tal, precisamente para que uno entienda de que ser siervo o caminar de la mano del Señor, pues no estamos exentos de tropezar, de caer, de fallar, ¿no? O sea, lo importante es que estemos prestos siempre a levantarnos, ¿no? Eso por un lado. Lo otro también es la parte de la indestructibilidad de la Biblia, ¿no? Que también se los comenté ahorita que si ha habido un libro, digámoslo, con más ataques en la historia, pues es la Biblia, ¿no? Ataques muy agresivos, intentos por destruirla, prohibiciones, y aún así es un libro que se mantiene, ¿no? Entonces, ¿cómo, qué le da esa indestructibilidad a la Biblia? Solo que tenga la cobertura y el amparo de un Dios que la tenga como su palabra, ¿no? Entonces, estas son algunas evidencias internas y externas como tal, ¿no? Entonces, algunas pinceladas interesantes de la Biblia que vale la pena conocer. Por ejemplo, la persona que Dios más utilizó para escribir libros en el Antiguo Pacto fue Moisés, que escribió 5 libros, y en el Nuevo Pacto pues fue Pablo, que escribió 14, ¿no? La Biblia se escribió, como les dije ahora, en un periodo de 1500 años, por allá en el año 1450 antes de Cristo, hasta el año 100 después de Cristo, más o menos, ¿no? 1500 años. Se piensa que el libro más antiguo fue el de Job, que se escribió por allá en el año 700 antes de Cristo, que el libro de Malaquías se considera como el libro más reciente del Antiguo Pacto porque se escribió 400 años antes de Cristo, que el libro de Santiago fue escrito en el año 45 después de Cristo y que podría ser de los primeros del Nuevo Pacto. Podría ser, de eso no está totalmente exacto, pero pues, los estudiosos por lo menos así lo dicen. Que el libro de Apocalipsis sería el último libro de la Biblia, pues por las fechas, ¿no? Que menciona. Que el libro que tiene más capítulos es Salmos con 150, el libro más corto es Segunda de Juan con 13 versículos, el capítulo más extenso es el Salmo 119 que tiene 176 versículos, el capítulo más corto, Salmo 117 tiene 2 versículos, el verso más corto, Juan 11:3. ¿Alguien sabe qué dice Juan 11:3? Jesús lloró. Jesús lloró. Jesús lloró, es uno de los versos más cortos. El verso más largo es Esther 8:9, pueden buscar. El único libro que no menciona la palabra Dios es Esther, ¿no? El único libro que no menciona la palabra Dios es Esther. ¿Qué piensan ustedes de que Esther no mencione la palabra Dios? O sea, lo Démosle descalifica. Deuteronomio 29:29. No, no, o sea, lo que yo les digo es que, ¿qué piensan ustedes de que haya un libro en la Biblia que no mencione la palabra Dios? ¿Quién sabe por qué será? Ahora, les vuelvo y le replanteo la pregunta. ¿Ustedes creen que el libro de Esther consideró o no consideró a Dios? Sí lo considero, que no lo Sí, mencionó. claro. Entonces sí lo consideran, ¿no? O sea, porque el hecho de considerar a Dios no es solamente si se nombra o no se nombra, ¿no? Porque ¿de qué nos sirve un libro que nombre y nombre a Dios si no lo consideren? No nos sirve de nada. Por eso a eso es que el Señor se decía, "Mira, esa gente con sus labios me proclaman, pero con su corazón nada que ver. ¿Me entienden? Entonces, Ah, bueno, si hay alguien que interactuó ahí en ese libro de Esther, es Dios como tal, ¿no? Aunque no lo hayan nombrado, ¿no? Posiblemente también porque están en un pueblo, en un pueblo que no era de Dios, digámoslo así, ¿no? Entonces, pero sí, 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 sí está considerado, aunque no lo nombraran. Pero bueno, el caso, deduciendo si es verdad. perdón. Deduciendo si es verdad. O sea, a veces la gente habla y no hay nada no hay nada que ver de Dios ahí. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que una vez, cuando yo recién estaba empezando en los caminos del Señor, yo no he sido muy religioso para hablar, ¿no? O sea, pero hay gente que es muy religiosa para hablar. Yo me acuerdo que Ajá. en la iglesia había una muchacha que ella hablaba, tenía un lenguaje, pero era el león de Judá, y bueno, todas esas cosas, y hablaba así. Yo decía, ¿será que es que uno es un mal cristiano que no habla así, o qué será? Yo me acuerdo, yo le pregunté al pastor eso, y me dice, siervo, por lo general la gente que más habla así es la que menos relación tiene con Dios, ¿no? Entonces, Porque yo hablaba con la una señora palabrería ayer. no, la palabrería no garantiza una relación con No, Dios, ¿no? O señor. sea, eso más, a veces es más religiosidad que nada. Pero bueno, Ajá. el caso es que desafortunadamente, ya para ir cerrando esta parte,
cada día la gente desconoce más de la importancia de la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque han tratado de ser ridiculizada. Mucha gente dice que cree en Dios, pero no cree en la palabra. Por ejemplo, hay algunos casos, hay gente que dice que cree en Dios, pero no creen en el infierno. Bueno, todo ese asunto y al final uno no puede decir que cree ciertas partes de la palabra y otras no. La suma de su palabra es verdad y entonces o es todo o es nada, ¿no? Pablo le decía a Timoteo sobre la importancia de la palabra, le decía, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Mire que él le dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Ustedes saben qué quiere decir esto cuando que dice que lo que has aprendido y te persuadiste? ¿Qué diferencia hay entre las dos cosas? Que cuando se persuadió, se convenció. Eso, Elsa. O sea, persuadir es como convencerse o digamos como, Estar sí, convencido. sí, digamos que convencerse es la mejor palabra. Entonces, una cosa es aprender y otra cosa es convencerse, porque puede que yo aprenda algo, pero yo diga, no, no me convenció. ¿Me entiende? Entonces, por eso le dice, persiste en qué? En lo que aprendiste y te persuadiste, o sea, que creíste en lo que aprendiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, mire, la importancia de las Escrituras, ¿cuáles? Te pueden hacer sabios si realmente uno cree y se persuade, ¿no? Toda la Escritura es inspirada por Dios para todo lo que ya sabemos. Enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que nosotros podamos hacer buenas obras, ¿no? Como tal. Tristemente relacionado con la palabra es que van a venir tiempos en los cuales va a haber hambre y sed de oír las palabras del Señor. Todavía no hemos llegado a ese extremo, ¿no? Yo creo que la palabra de Dios todavía está al alcance, pero para allá vamos y no nos ponemos las pilas, ¿no? Van a venir tiempos en la gente no va a aguantar la sana doctrina. Entonces, ahora, otro que recalca la importancia de la palabra es que si el fin de nuestra fe es la salvación y la palabra dice que hay que escudriñar las escrituras porque ahí está la vida eterna, entonces imaginen la importancia de escudriñar la palabra, ¿no? El verdadero poder de la palabra no es tener Biblias abiertas en la casa ni nada de eso, ¿no? Porque el verdadero poder de la palabra radica en lo que contiene, en el mensaje, en entenderlo lo que dice la palabra y que uno pueda vivirlo. Ese es el verdadero poder de la palabra, ¿no? Y como Sí, hablábamos el señor. domingo en la iglesia, eso de que yo declaro, las palabras de uno no tienen poder. Si yo quisiera que mis palabras tuvieran poder, básicamente lo que tendría que hacer es asegurarme que la palabra de Dios siempre esté en mi boca, ¿no? Hebreos 4:12 habla de la palabra y dice, y la pone como una espada de dos filos. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, mire que estos dos versículos empiezan con este conector que está aquí, que es un por qué, ¿no? ¿Por qué? Porque Efesios 4:11, digo, Hebreos 4:11, 10, viene hablando de cómo entrar en el reposo de Dios y entonces está hablando de todos aquellos que ahí provocaron la ira del Señor y por eso no entraron en el reposo de Él, ¿no? Y entonces él viene y hace ese conector. ¿Por qué? Acuérdate que el por qué es algo que conectan dos textos, ¿no? Entonces viene trayendo ese hilo de que la gente airó al Señor y entonces quiere hacer énfasis en la importancia de la palabra y, y por eso utiliza el por qué, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que es viva y eficaz. Es viva porque acabamos de verlo, ¿no? Ha tratado de ser destruida, ha tratado de ser ridiculizada y aún así se mantiene, ¿no? Subsiste con toda fuerza y vigor, es eterna. Por eso es que dice que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra no pasará, ¿no? Es viva. ¿Y por qué es eficaz? Pastor, Porque funciona. Sí, Elsa. entonces el capítulo 12 es la continuación del 11 y ese no podría usarse solo, ¿verdad? Porque Es un es, conector, sí. ajá, Si ok, tú lees Hebreos, digamos, trae como digamos, es como una continuación ahí de lo que él les está hablando. Cuando les habla, ajá, primero les da unos argumentos y después les habla por qué, ta, ta, ta. Porque mira que Hebreos 4,
Voy a leer un versículo nada más para que ustedes vean cómo se conecta. Él viene y dice, Hebreos 4, ¿no? Dice, temamos pues, no sé que permaneciendo no puedan entrar en el reposo, juré, pero vamos a ir, por ejemplo, al 10. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después otro día, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Entonces ya está hablando él de entrar en el reposo. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces dice, procuren entrar ahí, no caigan en desobediencia. Dice, porque la palabra es viva y eficaz y más cortante, ¿me entienden? Entonces, conecta las dos cosas, es un conector, Elsa. Gracias, pastor. Entonces, es viva y eficaz. ¿Y por qué es eficaz? Porque funciona, porque alcanza el objetivo, porque tiene la capacidad de lograr el efecto para el cual Dios la ha mandado. ¿Me entiende? Porque no regresará vacía al Señor. Entonces, por eso es eficaz, porque funciona. ¿Por qué dice que es más cortante que espada de dos filos? Bueno, el escritor de Hebreos, que yo sigo insistiendo que es Pablo, él conoce mucho y trata de usar un lenguaje que la gente conozca. Una espada o un arma de dos filos era algo muy conocido en la época. Una espada de dos filos era un arma blanca que posee filo en ambos lados de la hoja. En sentido figurado, digamos, uno utiliza esa frase de doble filo porque en sentido figurado es una acción que puede ser efectiva, pero también contraproducente, ¿no? Acuerden que cuando alguien dice algo, le digo, cuidado con lo que está diciendo porque eso puede ser una espada de doble filo. O sea, que en vez de usted está tratando de perjudicar a alguien, de pronto eso lo perjudica a usted, ¿no? Entonces, espada de dos filos, ¿por qué? Corta cuando entra, corta cuando sale. Cuando uno da la palabra, cuando yo me paro en el púlpito a predicar, la palabra corta en dirección a la iglesia, pero también corta en dirección al predicador, ¿me entiendes? Entonces, para los dos lados. Entonces, por eso uno tiene que tener mucho cuidado. Por eso es que no cualquiera puede subirse a un púlpito, porque lo que está llevando es una espada de doble filo, ¿no? Entonces, te aparta del pecado, pero si ustedes dejan la Biblia, el pecado te va a apartar de ella, ¿no? Es la única pieza de la armadura que sirve para defenderse, pero también sirve para atacar. Tiene doble filo. Te puede salvar, pero también te puede condenar en doble filo. ¿Me entiende? Y dice también lo que leímos que penetra hasta lo más profundo, partiendo el alma y el espíritu, ¿no? Cuando habla del alma y el espíritu, yo creo que lo más profundo del ser humano que es, pues el alma y el espíritu, ¿no? Entonces, eso quiere decir que no hay lugar a donde la palabra no pueda entrar, penetra hasta lo más profundo. Y menciona las coyunturas y los tuétanos, ¿no? Las coyunturas son esas partes gruesas y duras del exterior del hueso, ¿no? Y el tuétano es como la parte blanda y tierna del interior del hueso, ¿me entiendes? Entonces, es como una analogía del alma y el espíritu, ¿no? La parte dura, la parte blanda, ¿no? Y aparte de eso dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Acuérdate que discernir es separar, es como distinguir, ¿no? La palabra discernir viene de una palabra griega que significa crítica, ¿no? Entonces, cuando usted critica algo o usted le dan algo y usted da su crítica, usted está de una manera u otra está haciendo, ¿cómo es? Teniendo discernimiento como tal, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Entonces, y dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, porque pues obviamente sabemos que del corazón todo sale, ¿no? Y después cuando dice todo será manifestado es porque realmente no hay nada que pueda ocultarse de la presencia del Señor, ¿no? O sea, eh, no puede uno vivir con la falsa ilusión de que uno va a evitar de que Dios conozca detalles de uno. No, no, todo dice que nosotros estamos desnudos delante del Señor, ¿no? Como tal. Y bueno, nada más me despido con esto, Romanos 1:16, que tiene que ver con la palabra. Acuérdese lo que decía Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, redarguir, para corregir, para tener justicia, a fin de que podemos estar enteramente preparados. Entonces ahí están los cuatro pilares, llamémoslo así, que nosotros tenemos que defender: la existencia de Dios, la deidad de Jesús, el poder de la palabra como la Biblia, como la palabra de Dios. El Espíritu Santo como la persona de Dios. Esas son cuatro cosas que nosotros tenemos que estar preparados para hacer defensa, ¿no? Hay muchos otros temas más, pero todos están ligados de una u otra forma con esos cuatro pilares, ¿no? Como tal. Ok, no sé si alguien quiere agregar algo, comentar algo. Pastor, yo tengo un comentario y una pregunta. Sí, señor. El comentario es con respecto a la Biblia. Dice que
La Biblia cuenta con aproximadamente 63 referencias cruzadas o conexiones internas que vinculan los 66 libros. Ujú. Dice que estas conexiones abarcan citas directas, alusiones temáticas y referencias compartidas entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, formando una red compleja de más de 63.000 puntos en relación internos. Entonces, eso es un comentario que quería hacer conforme a lo de la Biblia. Y la pregunta era que estos judíos ortodoxos están pensando en la segunda venida de Jesús. Dicen que Jesús no ha venido todavía. Ujú. ¿Por qué es que ellos piensan así todavía, pastor? Pues, o sea, por lo que estamos hablando ahora de que ellos se resistieron realmente a que Jesús podría ser el Mesías, ¿no? Y cuando Pablo predicaba, por eso es que él decía que esa era la locura de la predicación, ¿no? O sea, era una locura predicar, porque acuérdate de qué era lo que predicaba Pablo y qué predicaban los discípulos, el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Y el Evangelio de Jesucristo se centra en presentar a un Cristo crucificado, ¿no? Y a un Cristo resucitado. Esa era la predicación. Entonces, ellos decían la locura de la predicación porque ¿a qué judío, digámoslo, creo que Marquito lo me comentaba ahora, no me acuerdo quién, dentro del orgullo que ellos mismos tienen de que son el pueblo de Dios y todo eso, no les cabía por la cabeza realmente que el Mesías pudiera venir de una familia humilde, pudiera nacer, haber nacido en un pesebre, pudiera venir de una ciudad como Nazaret, que puede salir de ahí bueno, peor aún que pudiera haber muerto en un madero como un criminal. Entonces, digamos, se resisten, hubo resistencia y la sigue habiendo decir que realmente no puede haber sido ese el Mesías, ¿no? ¿Por qué? Por las expectativas que tenían de que el Mesías iba a venir en un caballo blanco, que iba a venir a liderar ejércitos y todo eso. Entonces, el mensaje que trajo el Señor y su prédica como tal no calzaba con las expectativas que podrían tener ellos de un Mesías. Entonces, por eso se siguen resistiendo y hasta el sol de hoy no aceptan realmente que el Mesías haya venido, ¿no? Entonces, van a seguir ahí esperando, esperando y algunos todavía tendrán tiempo de reconocerlo como tal, pero bueno, básicamente es por eso, ¿no, Leo? Que se resisten, digámoslo, es por la descalificación como tal, ¿no? Pastor, eso que pregunta Leo, bueno, vieras que yo tengo un familiar que ella es de esa religión y Ujú, ellos lo que dicen es que Jesús no es el Hijo de Dios, es un profeta más, digamos, de los ujú. que habían. Y ellos, digamos, en lo que creen es que ellos oran tanto y en la Torah y en las cosas que ellos creen, ellos dicen que ellos tienen que orarle mucho a Dios porque cuando ellos se mueran, ellos, como hay 7 cielos, dicen ellos, en ellos son los que eligen a cuál cielo van a ir. Entonces, digamos, si ellos van a estar en el sexto cielo, ellos van a vivir en un castillo y que todos, van a tener muchos sirvientes y que ellos cuando se mueran van a estar juntos. Entonces, si ella se muere primero, ella va a estar en ese castillo viviendo esperando que el esposo llegue y así. Esas son como las creencias que ellos tienen. Ahora, ¿en qué parte de la Biblia estará eso? Ellos no leen la Biblia, lo que leen es La Torá. la Torá, creo, o un No, por libro eso, que pero inclusive ni en qué parte de la Torá estará esa parte. Pero bueno, el caso es ese, sí, o sea, ahí hay todas esas corrientes como tal que ellos no, pues lo que pasa es que ellos, para los judíos como tal, digamos, la salvación la asumen como tal simplemente por el hecho de que sean el pueblo de Dios, ¿no? Pero acuérdate que lo que el Señor decía, inclusive el Señor se lo dijo a los fariseos, ¿no? Muchas rameras y muchos publicanos entrarán al cielo antes que ellos, ¿no? Simplemente por negarse a aceptar como tal, ¿no? Ellos seguirán esperando a que venga su Mesías como tal y bueno, pues ahí no hay mucho que hacer, ¿no? Afortunadamente, por eso el Evangelio se extendió a los gentiles para abrir. Eso es por eso es que la parábola de la boda esa que preparan el banquete y que la gente no quiere venir y dice, vaya, traigan los que quieran venir porque la mesa está servida y eso no se va a perder, ¿no?
Entonces, y por eso se habla de las ramas injertadas y todo lo que hemos leído, ¿no? Pero sí, sí, es tremendo todas esas corrientes que hay de esos, la gente que quiere judaizar como tal. Y bueno, pues ahí nosotros no podemos hacer mucho como tal. Por eso el Señor cuando mandó a los discípulos primero, bueno, vayan primero a las ovejas perdidas, ahora sí vayan a todo lado, ¿no? Pero precisamente porque sabía que iba a haber cierto rechazo ahí en aceptarlo a Él, ¿no? Y en aceptar su palabra. Y también se puede decir o sea, que el Señor, ¿verdad? Que Dios tiene como un trato especial con ese pueblo, no sé, tal vez, Siempre de acuerdo. lo tiene, ¿no? O sea, el trato especial está ahí, o sea, Israel, lo que nosotros conocemos como Israel, pues ustedes saben que un pueblo, uno se pone a ver la historia de Israel y dice, pues tiene que haber mano de Dios ahí, indiscutiblemente, un pueblo tan pequeño, que se le dio una tierra en un desierto y que hoy sea una tierra tan próspera, uno de los países más ricos del mundo, más preparado, el mejor ejército que hay, todo el mundo pelea con ellos, puede atender 7 guerras a la vez y a todos los atiende, ¿me entiende? Tiene que ser la mano de Dios ahí, ¿verdad? No hay otra explicación como tal, ¿no? Entonces, pero bueno, siempre queda la duda de decir, pero es que, pastor, ahí en Israel, en Jerusalén, hay tanta perdición y tanta homosexualidad y tanto de todo. Pero bueno, el Señor pues tratará con ese pueblo y eso sí tenemos que dejárselo a Él, ¿no? Eso es cosa ya de Él cómo trate con ese pueblo. Pero bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Y bueno, espero que todo esto nos haya servido, esos 4 pilares, tengámoslos bien presentes, hay que estar bien preparados, tenemos que estar firmes porque, pues, obviamente la descalificación nunca cesa, ¿no? Como tal, entonces hay que estar preparados. Regálanos, Gonzalo, ¿estás por ahí? Una oración para irnos, ¿vale? Sí, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos el aprendizaje de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a marcar un antes y un después de esta preciosa noche, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia. ¿Te fue, Gonzalo, o estás ahí? Sí, ¿me escuchó? Sí, sí. ¿Aló? Sí. Es que puse muy bajo el teléfono y no me escuchó, yo creo. Ah, bueno. ¿Me escucha ahí, pastor? Sí, sí, sí. Perdón, es que me levanté de la cama. Gracias, Señor, por permitirnos tener esta preciosa noche, Señor, y poder disfrutar de tu palabra y aprender, Señor. Gracias por cada familia representada, Señor. Ayúdanos, Señor, a marcar un antes y un después con, con tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a crecer día a día, Señor, fortalecernos. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu bondad, Señor. Ayúdanos, Señor, a que, si es tu voluntad, poder mañana levantarnos a cada uno de nuestras familias, Señor, y poder disfrutar y poder representarte bien en todo momento, Señor. Gracias, en tu precioso nombre. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Amén.